Pues no, el mundo va a seguir ahí tranquilito y a su bola. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal, un vídeo que he hecho súper express porque quería que lo tuvierais cuanto antes. Y es que ayer, lunes 20 de marzo, el IPCC lanzó su último informe, el sexto. Un informe en el que el IPCC unifica los resultados obtenidos en los diferentes informes que han ido lanzando los últimos años. Y las conclusiones a las que llegan, spoiler, no son agradables. Por si no tienes ni idea de lo que te estoy hablando, voy a empezar explicando lo que es el IPCC y cómo son sus informes. Pero si eres una persona que está súper puesta en todo eso, puedes ir directamente al minuto que aparece en pantalla, en el que ya empiezo a explicar el sexto informe del IPCC. Antes de empezar, si eres una persona que niega que estamos viviendo un cambio climático acelerado y provocado por la acción humana, bienvenido a mi vídeo. Espero que veas el vídeo completo y que después dejes un comentario enorme hablando, por ejemplo, de que la Agenda 2030 nos quiere robar nuestros derechos, o diciendo que la humanidad no puede alterar el clima, o la famosa frase de cambio climático ha habido siempre. Lo dejo a tu gusto. Y de antemano, muchas gracias por interactuar con mi contenido. Sigamos. El IPCC es el panel intergubernamental de expertos en cambio climático de la ONU. ¿Y a qué se dedica esta gente? Pues a evaluar todo lo que hacen los científicos relacionado con el cambio climático. Para que nos entendamos, el IPCC no se pone a hacer experimentos, ni mediciones, ni cosas de esas. No. Coge el trabajo que hacen otros científicos, se lo lee con calma y saca conclusiones. Os voy a contar una historia. En el 2008 le dieron el premio Ig Nobel a dos grupos de científicos. Un grupo estadounidense que demostró que la Coca-Cola era un buen espermicida, y a un grupo de científicos taiwaneses que demostraron justo lo contrario. Si no sabéis qué son los premios Ig Nobel, son una parodia de los premios Nobel que se dan a cosas más humorísticas, ¿no? A investigaciones científicas que así de primeras te hacen gracia. Como por ejemplo que dos grupos de científicos demuestren uno lo contrario de lo que ha demostrado el otro. Pero esto no es tan raro, porque cada grupo de científicos diseñó su experimento con unas condiciones concretas, con unas muestras, con unas técnicas, y aunque su hipótesis de partida fuera la misma, al seguir procesos diferentes no es tan descabellado que lleguen a conclusiones diferentes. Esta es precisamente la razón por la que los informes del IPCC son tan relevantes, porque al tener en cuenta el trabajo de toda la comunidad científica, sus conclusiones son globales. Por ejemplo, si hay 100 estudios que analizan la hipótesis de que el cambio climático ha sido provocado por la actividad humana, quizás de estos 100 informes haya 2 que digan que esto no es así, que no se puede afirmar esto, pero haya otros 98 que nos digan que sí, que efectivamente el cambio climático ha sido provocado por la actividad humana. El IPCC analiza estos 100 estudios y publica las conclusiones después de que sus expertos analicen estos 100 informes. Por eso, cuando leemos un informe del IPCC que tiene esta pinta, detrás de cada dato, cada afirmación del informe, encontramos la fiabilidad de este dato entre paréntesis. Es la confianza con la que el IPCC nos está contando las cosas. Porque no es lo mismo, volviendo al ejemplo de los 100 informes, que 98 informes digan lo mismo que solamente lo digan 75 informes. Y ahora que empezamos a hablar de los informes del IPCC, ¿cómo son? Os explico muy rápido. El IPCC se divide en 3 grupos de trabajo y cada uno de estos grupos de trabajo publica su propio informe. Esos son los informes que hemos ido viendo los últimos 2 años. En 2021 se publicó el informe de la base física, la base científica que hay detrás de todo lo que estamos viviendo ahora. Y en 2022 se publicaron los otros 2 informes. Primero se publicó el informe de medidas de mitigación, qué podemos hacer para intentar enfrentarnos a esta situación. Y por último se publicó el informe sobre el impacto del cambio climático y sobre cómo podemos adaptarnos y quiénes son más y menos vulnerables en esta situación. El informe que han publicado ahora, el informe que publicaron ayer, es el informe que resume estos 3 informes. Y el último informe resumen que publicó el IPCC se publicó en 2014, hace ya casi 10 años. Y ahora ya sí que sí, vamos a ver qué es lo que nos dice el sexto informe del IPCC. Y ojo, que no me he leído el informe completo, pero por una razón muy sencilla, y es que todavía no se ha publicado. Lo que se publicó ayer fue lo que se llama Summary for Policymakers, que es como un resumen del resumen. Es un informe que recoge las principales ideas y las principales conclusiones que ha sacado el IPCC y lo explican todo de manera que cualquiera pueda entenderlo, incluida yo. Y, sinceramente, estos son los informes del IPCC que yo me leo. Y si dentro de alguno de estos informes encuentro algo sobre lo que me gustaría profundizar, me voy al informe completo y cruzo los dedos para poder entenderlo. Pero no os imaginéis un resumen de 3 paginillas, ¿eh? Summary for Policymakers tiene 36, creo. La idea más importante que nos repite este informe, y digo repite porque esto ya se decía en el 5º informe hace casi 10 años, es que la actividad humana, en específico la emisión de gases de efecto invernadero, es inequívocamente, y así lo ponen, la causa del calentamiento global. El aumento de gases de efecto invernadero en la atmósfera desde 1750 se ha debido inequívocamente, de nuevo vuelven a usar esta palabra, a la emisión de gases de efecto invernadero ligado a las actividades humanas. Pero lo peor de todo esto es que más del 40%, casi la mitad de lo que hemos emitido, se ha emitido desde 1990, es decir, en los últimos 30 años. Y en 1990 ya se conocía el cambio climático. De hecho, es el año en el que se publicó el primer informe del IPCC.
Y aquí estamos, 30 años más tarde, flipante, ¿no? Pero bueno, algo habremos mejorado, ¿verdad? Pues no. La última década ha sido la década en la que más gases de efecto invernadero se han emitido a la atmósfera desde que hay registros. Cágate lorito. Y debido a todo esto ya podemos afirmar que la temperatura media de la Tierra ha aumentado 1,09 grados con respecto al periodo entre 1850 y 1900. ¿Hacemos una porra para ver cuánto ha aumentado cuando salga el próximo informe del IPCC? Para que os hagáis una idea de la tendencia, en el informe anterior, en el quinto, lo que había aumentado era 0,85. Os leo en comentarios vuestras apuestas. Y una cosa que me ha gustado mucho de este informe, porque lo dejan súper clarito, es el tema de las emisiones acumuladas. Cuando nosotros emitimos gases de efecto invernadero, el problema no es simplemente que los emitamos a la atmósfera y ya está, no. El problema es que estos gases se quedan en la atmósfera durante un tiempo. Este tiempo depende del gas del que estemos hablando. ¿Y qué quiere decir esto? Que si pudiéramos darle un botón y mañana se parara de golpe y porrazo todas las emisiones de gases de efecto invernadero, aún así seguiríamos teniendo problemas y graves. Porque seguiríamos teniendo unas concentraciones altísimas de gases de efecto invernadero en la atmósfera durante décadas. Y este es el tono general de todo el informe, que ya estamos metidos de lleno en el cambio climático, que ya no podemos hablar de prevenir o de evitar. Para que os hagáis una idea, en el 2019, que es el último año del que habla este informe, la concentración de CO2 en la atmósfera era de 410 partes por millón. ¿Esto es mucho? ¿Es poco? Pues vamos a ver. Los últimos miles de años la concentración de CO2 en la atmósfera ha estado variando entre 200 y 250 partes por millón, lo que ha permitido que en el planeta hubiera un clima estable y templado que ha permitido que los seres vivos podamos desarrollarnos a lo bestia. Y ahora en apenas 200 años hemos casi duplicado esta concentración de CO2 en la atmósfera. De hecho, es la concentración de CO2 más alta en la atmósfera desde hace por lo menos 2 millones de años. Ese número, esas 410 partes por millón, no va a bajar de la noche a la mañana, incluso aunque dejemos de emitir gases de efecto invernadero de golpe. Este es uno de los motivos por los que este informe ya señala algunas de las consecuencias del cambio climático como inevitables e irreversibles, como por ejemplo el aumento del nivel del mar. El nivel de nuestros mares y océanos seguirá aumentando los próximos siglos y permanecerá así de elevado durante milenios. Que, por cierto, el dato que da el informe es que actualmente el nivel del mar ya ha aumentado 20 centímetros con respecto a 1900. ¿Queréis que hagamos una porra para ver cuánto ha aumentado en el siguiente informe del IPCC? También os leo en comentarios. Y básicamente así es todo el informe. Ya no es, oye, que puede que pase esto, o ya no es, oye, está empezando a pasar esto. No. Ahora son datos. O sea, ahora es, chavales, ya ha sucedido esto. Y el problema es que esto no se va a quedar ahí, no se va a estancar en este estado. Va a ir a más, a peor y cada vez lo va a hacer más rápido. El primer apartado del informe, que es más o menos el que os acabo de comentar, habla de lo que ya ha pasado, de los datos que tenemos, del estado actual. Y el siguiente apartado habla de los riesgos, de lo que puede que pase en el futuro. Y a lo largo de todo este segundo apartado se repiten las mismas cosas. La primera es que cuanto más aumente la temperatura media de la Tierra, más probable es que sucedan los riesgos que se han analizado y mayores serán sus impactos. La segunda es que cuanto más aumente la temperatura media de la Tierra, más difícil es analizar y prever estos riesgos, porque empiezan a volverse muy complejos, a interactuar unos con otros, a derivar en otros riesgos y acaba haciéndose una maraña imposible de analizar. Lo que es en sí mismo un riesgo, el riesgo de no saber realmente lo que va a pasar. Y la tercera, que para mí es la más heavy, es que durante los 10 años o casi 10 años que han pasado desde que se publicó el último informe, los riesgos que se preveían en este quinto informe han acabado siendo mucho peores. Es decir, incluso poniéndonos en los peores escenarios del quinto informe, hemos acabado peor. Y aquí ya sí que voy a meterme en faena. ¿Por qué hemos acabado peor? Porque aunque en 2015 se firmara el Acuerdo de París y ahora todo el mundo se llene la boca con la palabra sostenibilidad, no es suficiente. Y este nuevo informe lo dice clarísimo. En esta maravillosísima gráfica que ha incluido el IPCC en su informe, vemos que con las políticas actuales no vamos a conseguir frenar el calentamiento global para que se quede en 1,5 grados. De hecho, lo más normal es que tampoco consigamos no superar el límite maximísimo de 2 grados que ponen los científicos para que esto no sea un completo desastre. Y si me tengo que quedar con una conclusión del informe, es con esta. Que los políticos tienen que hacer más. Que los políticos tienen que obligar a las empresas a hacer más. Y que nosotros tenemos que exigirles a ambos que hagan más. Este informe vuelve a repetir lo que básicamente han dicho todos los informes del IPCC, que actuar ahora es más sencillo y más barato que actuar después. El problema es que ya llevamos 30 años de informes del IPCC diciendo lo mismo y nunca se actúa, o no se actúa lo suficiente o no se actúa lo suficientemente rápido. Y seguimos igual. De hecho, este 2022 las petroleras han duplicado sus beneficios. Es que parece que nos están gastando una broma de mal gusto. Este informe lo deja muy clarito. Tenemos una ventana muy corta de tiempo para actuar. Y es esta década, hasta 2030. Lo que hagamos en esta década va a marcar el clima durante milenios. Pero ojo, que el informe no se queda ahí. El informe da soluciones y maneras de actuar. No termina con este bajona, ¿no? Te dice, oye, chavales, hagamos esto. Que todavía estamos a tiempo. Y todas estas soluciones que da el informe tienen una cosa en común.
Y es que tienen que ser soluciones que se apliquen en todos los sectores, en todo el mundo y que valgan para todas las personas. El tema protagonista de la última cumbre del clima fue precisamente este, que no todas las personas somos igual de vulnerables ante el cambio climático y que no debemos centrarnos solamente en salvarle el culo a los países desarrollados, que irónicamente son los principales responsables de que hayamos acabado donde estamos, pero los menos vulnerables a las consecuencias del cambio climático. Y para quien piense que el principal responsable es China por ser actualmente el país que más contamina, antes de nada, pensad que si China es el país que más contamina es porque los países desarrollados nos hemos pasado las últimas décadas externalizando la producción para que se contamine en otro lado, vamos a ver quién ha lanzado más CO2 a la atmósfera a lo largo de la historia. Y ¡oh, vaya, sorpresa! Han sido Estados Unidos y la Unión Europea, no me lo esperaba. Por eso el IPCC pone en el centro de todo el desarrollo sostenible, de todas las medidas que hagamos para frenar este cambio climático o paliar sus consecuencias, la igualdad, la justicia climática, la justicia social y la inclusión. Y el informe termina con un dato muy importante. Y es que sí, hoy en día existe capital suficiente para abordar todas estas medidas. Solamente hace falta repartirlo mejor. ¿Cuál es mi sensación o mi opinión después de haberme leído el informe? Pues no os voy a mentir, no es buena. Pero realmente tampoco estoy sorprendida. Me esperaba prácticamente todo lo que ha dicho el informe. Es cierto que además me había leído los 3 informes anteriores según fueron saliendo. Pero sí que ha habido una cosa que me ha sorprendido y es que el propio IPCC ya reconoce que analizando todos los escenarios posibles de cómo podemos llegar al 2100, incluso en los mejores escenarios, en la mayoría de los casos, nos va a tocar superar el 1,5 grados de aumento de las temperaturas durante un periodo de tiempo. O sea, ya el propio IPCC empieza a decir, chavales, con lo que hemos hecho hasta ahora, ni de blas nos quedamos en el 1,5 grados. El informe entero me parece un grito desesperado por parte de la comunidad científica para pedir ayuda, ¿no? Para que se les escuche y para que los gobiernos de verdad empiecen a actuar, pero actuar con lo que hace falta. Y me encantaría ponerme positiva y deciros que este informe va a hacer que los gobiernos y las empresas cambien, pero es que ya el informe anterior, el 5º informe, ya era ese grito desesperado. Y bueno, sí, se hicieron cosillas, pero ya hemos visto que no han sido suficientes. Y no creo que este informe vaya a cambiar las cosas. Ojalá. ¿Y qué podemos hacer nosotros, que no somos presidentes de gobierno ni CEOs de grandes empresas? Pues exigir. Exigir que las cosas cambien y que cambien ya. ¿Cómo podemos exigir? Podemos exigir votando, que os recuerdo que además los españoles en principio votamos este año. También podemos exigir consumiendo. Cada vez que damos nuestro dinero a una empresa estamos financiando un modelo de negocio, una forma de funcionar el mundo. Pensemos qué es lo que queremos financiar. Y luego, por supuesto, también pasar a la acción, en todo lo que podamos. Y sí, me refiero a la acción en las cosas diarias, pero me refiero un poquito más allá. Me refiero a empezar a apoyar iniciativas que de verdad estén aportando soluciones, ¿no? A que si nos llegan propuestas por Change.org relacionadas con esto y nos parece una buena propuesta, la firmemos. O simplemente que nos informemos y compartamos esta información. Y ojo, que no me refiero a que compartáis este vídeo, que yo encantada si lo compartís, sino a, por ejemplo, que se comparta este informe, que se empiece a hablar más de cambio climático y no tanto de la isla de las tentaciones. Sería brutal que ahora mismo en redes sociales se hiciera viral que se ha publicado este informe del IPCC en vez de que Paula Gono ha dicho no sé qué de yo, Juan. Ojalá. Y eso está en manos de cada uno de nosotros. Y bueno, nada más que decir. Me despido hasta el próximo vídeo. Sé que os dejo con la ecoansiedad por las nubes y con mucha bajona, pero no quiero pintarlo de color de rosa. Estamos viviendo una situación demasiado grave como para fingir que no es así.